La tarde-noche está en plenitud. Hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. Generación Abierta en Radio. Letras, arte, educación. Tu programa de cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación especial de Adriana Gaspar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Súmate a nosotros en la AM 1010 Onda Latina. De escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción de Los Primeros Amores de Luis Raúl Calvo con el acompañamiento musical del maestro Oscar La Higuera. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Nuevamente acá en la M1010 Onda Latina con Generación Abierta en Radio, Letras, Arte, Educación. Nos acompaña en la operación técnica Fabricio Guerrero. Nuestros teléfonos 4372-2841, 4372-3061. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas nuestras oyentes. Como bien decís vos, nuestros programas, para aquellos que no lo pueden escuchar ahora o lo escuchan en otro momento, lo quieren volver a escuchar, quedan grabados en el canal YouTube de Generación Abierta, sí, en radio, así que ahí pueden encontrar tanto todos los programas de Generación Abierta como así también todo lo que tenga relación con las actividades que realiza Generación Abierta, los cafés literarios, las muestras. Así que los esperamos todos. Nuestra página también muestran artículos de reflexión e interés, que es www.generacionabierta.com.ar. ¿Con qué otras cosas se puede encontrar la gente, por ejemplo, que ingresa a nuestra página web? Bueno, aparte de tener todos los programas grabados el primer día en adelante, y de las revistas, nuestra revista Generación Abierta ya cumplió 35 años y se pueden encontrar con las primeras revistas, así que con artículos de educación, con artículos de artes visuales, con música, con artículos que tienen que ver con la literatura nacional, internacional, con grandes poetas, grandes filósofos, reflexiones acerca de la actualidad, reflexiones acerca del quehacer poético, de lo que pasa en educación, bueno, con los nuevos paradigmas que fueron surgiendo durante estos 35 años, están reflejados en cada uno de nuestros números de la revista, como también así en artículos que están fuera de la revista y que tienen que ver un poco con todo lo que va sucediendo, autores que nos mandan sus publicaciones, sus artículos para ser publicados, y bueno, con muchas cosas lindas. Sí, no, digamos como que lo interesante es que a lo largo de 35 años la revista fue haciendo un recorrido, ¿no?, casi sin pensarlo, acerca de todo lo que fue ocurriendo, ¿no?, en nuestra sociedad, en el arte, en la poesía, ¿no?, en la cultura, en definitiva en la cultura, ¿no? Por eso de pronto hay notas que ya son emblemáticas porque tienen que ver con, por ejemplo, ¿no?, con mucha gente que nosotros entrevistamos, que ya ha fallecido, pero que ya están dentro de la historia grande, ¿no?, del arte, de la literatura, y bueno, creo que un poco esa es la función, ¿no?, de estas publicaciones
culturales que sabemos bien que vienen a ocupar un vacío importante, porque hay otros medios que se ocupan de otras cosas, ¿no? Y todo lo que nosotros difundimos, como también otros medios vecinos que también con mucho laburo a pulmón, ¿no?, vienen realizando hace años, nos ocupamos justamente de cubrir esos vacíos, ¿no? Me acuerdo que esto se charlaba mucho cuando teníamos el movimiento de revistas literarias a fines de los 90, primeros años del 2000, cuando nos conformamos como movimiento de revistas literarias y hacíamos encuentros en diferentes lugares, por ejemplo la librería Pardo, me acuerdo en el subsuelo de la librería Hernández, que nos cedió el espacio como librería Pardo como para poder realizar nuestros encuentros, ¿no? Entonces, me acuerdo que en aquellas épocas justamente eran temas de charla, de comunicación y de debate, ¿no? Hablar sobre la función que cumplíamos nosotros, ¿no?, como editores de publicaciones literarias. Bueno, y estábamos la semana pasada con un espacio que es muy valioso para todos, para la ciudad de Buenos Aires, pero también para aquellos que vienen de otros lugares y de pronto dicen, a ver, ¿qué lugares importantes podemos recorrer como para encontrarnos con la cultura de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y la semana pasada habíamos hablado del Kirchner, del Centro Cultural San Martín, habíamos hablado del Centro Luzuriaga y otros más, por ejemplo, y algunos más, sí, puede ser. Nos había quedado como para arrancar con el Centro Cultural Recoleta, ¿no? Así es. En el caso de Recoleta, lo histórico no se queda atrás, ¿no? Hacía mención un poquito al centro anterior, que era Luzuriaga. Dice, este edificio construido en 1732 por arquitectos jesuitas, es un viaje en el tiempo. Originalmente albergaba el convento de los monjes recoletos, de allí el nombre del barrio. Actualmente cuenta con 27 salas de exposición, un microcine, un auditorio y un anfiteatro. Cada uno de estos espacios ofrece numerosas actividades, desde exposiciones de artes plásticas a recitales, conciertos y hasta representaciones teatrales. Además cuenta con un área de formación que ofrece cursos, talleres, también con un laboratorio de investigación y producción musical, equipado con la más avanzada tecnología. Pero eso no es todo. ¿Querés saber qué lo hace único entre los otros centros culturales de Buenos Aires? Es un edificio de más de 300 años y sin embargo entre sus enormes paredes se respira vanguardia. Se presenta como un espacio participativo dirigido especialmente para adolescentes y jóvenes que apuesta a la convivencia en la diversidad. Las actividades más tradicionales conviven con el hip hop, cosplayer, booktuber y Instagram gamers y tantos otros, ¿no? Nuevas escenas culturales. Esta es un poco la historia, ¿no?, de Recoleta. Excelente. Pero también lo que dice al final, que es lo que me parece también muy interesante, ¿no? Paredes muy antiguas, pero que por otro lado están mostrando un espacio que es bien de vanguardia, ¿no? Así es. Muy interesante, así que uno lo puede visitar de forma gratuita. También está el Centro Cultural Torcuato Tasso, en el barrio de San Telmo. Y sí, es el más tanguero de los centros culturales de Buenos Aires. El Tasso es el más reconocido de los clubes de música en la capital. Pasaron por su escenario figuras emblemáticas del tango, pero no es solo historia. En su variada grilla se puede observar la presencia de músicos de primer nivel. No solo se disfruta de repente un espectáculo, sino también se puede degustar excelente gastronomía, platos típicos que incorporan carnes y pastas, que hacen también de la velada, ¿no es cierto?, algo especial. El Tasso se ubica en Defensa 1575 y abre sus puertas de miércoles a domingos. No es gratuito, así que bueno, tienen que ver la programación que hay y
en el Tazo, que queda entonces, como dijimos, en el barrio de San Telmo, en Defensa 1575. El Centro Metropolitano de Diseño está ubicado en Algarrobo 1041, pleno barrio de Barracas, al sur de la ciudad. Distinto a los centros culturales que estamos comentando, el Centro Metropolitano de Diseño promueve e impulsa específicamente el ámbito del diseño. Es un punto de referencia para los diseñadores y aficionados en Latinoamérica. Reúne a todos los que buscan crear, innovar y emprender en el mundo del diseño. Promueve las economías creativas que aquí encuentran diferentes herramientas para potenciar su trabajo y desarrollo. ¿Sos amante del diseño y buscas profesionalizarte? En el centro vas a encontrar capacitaciones, escuelas de oficio, workshops y talleres y por sobre todo un buen entorno. En este sentido, brinda un programa anual de eventos de relevancia internacional. Uno de los principales es Ciudad de la Moda, que se realiza 2 veces al año. Se trata de un concurso de selección de diseñadores emergentes y con trayectoria para participar en sus pasarelas. ¿Cuáles son sus objetivos? Son apoyar y estimular iniciativas privadas o públicas vinculadas al diseño que se desarrollan en la ciudad. Sin embargo, también te puede recibir como visitante. Este centro realiza visitas guiadas por sus instalaciones. Allí vas a encontrar pequeños locales en los que se pueden conseguir productos absolutamente novedosos a precios interesantes. Los visitantes también pueden conocer el Museo del Sitio y el Centro de Interpretación, donde se desarrollan distintas exposiciones. En este caso, la entrada es libre y gratuita. Otro centro cultural es el CONEX. Es un formato distinto a otros centros culturales. Una vez ingresado vas a conocer una experiencia innovadora en cuestión de interrelación de estilos y disciplinas. La caracteriza una agenda simultánea y en constante movimiento. Pasar de saltar en un recital a estar sentado en una charla filosófica, todo es posible en la Ciudad Cultural CONEX. Los amplios espacios con los que cuenta este centro le permiten ofrecer la variedad que te contamos, alternando entre salas y patios. Las propuestas son muy amplias y diversas y podés chequear su agenda completa por internet. La bomba de tiempo, uno de los más míticos eventos que uno puede ver en el CONEX, ¿no es cierto? Una de las cuestiones, las entradas se reservan siempre con anticipación. La Cooperativa Cultural Quí. Eso es los días lunes, lo de la bomba del tiempo. Dice, es una fiesta de música, es una fiesta de música en vivo a cargo de la bomba del tiempo en la que no vas a poder parar de moverte. Mira qué bueno. Las entradas se reservan con anticipación y podés conseguirlas en la página oficial. O sea que es uno de los eventos característicos que se realizan en el Centro Cultural CONEX. La Cooperativa Cultural Quí, ya acá nos encontramos en pleno barrio de Villa Crespo. A diferencia de los anteriores centros culturales, este es un espacio más pequeño, pero no por eso, dicen, menos interesante. Se desarrollan en mayor medida talleres y clases. ¿Estás interesado, nos preguntan, ¿no?, en aproximarte a alguna disciplina artística? Bueno, el Centro Cultural Quí puede ser una excelente opción. ¿Con qué te vas a encontrar, Nora? Mira, tenés clases de teatro y cine, talleres de letras, plástica, dramaturgia y guitarra, y hasta clases de circo para chicos. Son algunas de las ofertas que nos trae este sitio. Y si tu interés es ser espectador, no te quedas afuera. El centro te invita cada fin de semana a disfrutar de exposiciones de arte y ver obras de teatro. Vas a poder encontrar además ferias de productores locales, así como comidas para degustar. La entrada es libre y gratuita. La consulta por los talleres puede hacerse en Tames 240. Felisa, el distintivo con el resto de los centros culturales de Buenos Aires es que Felisa se proclama un club de LGBTIQ+.
que significa que está principalmente destinado a personas que integran dicho colectivo. Las siglas hacen referencia a cada forma de orientación sexual, identidades y expresiones de género que existen hoy en día. Quienes los integran luchan por los derechos y la aceptación de las personas diversas. De miércoles a domingos, este bar club te ofrece un espacio para distenderte y disfrutar. Sus puntos más fuertes son su variedad gastronómica, como también sus fiestas, al igual que otros eventos culturales. Si vas a estar por Palermo, no te pierdas de conocer este hermoso lugar y a su comunidad. Está ubicado sobre la calle Avenida Córdoba al 3271. Bueno, como estamos viendo, tenemos una propuesta sumamente variada, ¿no? Realmente es una oferta realmente interesante para todos aquellos, público, ¿no? Claro, que si realmente quieren hacer alguna actividad artístico-cultural, ya desde chicos, ¿no? En adelante. Tenemos el Multiespacio Coroba, es otro lugar del barrio de Palermo, para distenderte y pasar una excelente noche con amigos. ¿Dónde está? Bueno, está en Paraguay 4667. Su oferta es más bien similar a la de un bar. Vas a poder degustar unas ricas pizzas junto con cervezas tiradas. Bueno, esto ya es realmente más que interesante, ¿no? ¿Por qué lo incluimos en esta lista? Porque el Multiespacio Córdoba es conocido por organizar muestras de arte, obras de teatro y fechas musicales más que interesantes, nos dicen. Naranja Verde. Nos vamos casi hasta el microcentro y encontramos sobre Avenida Santa Fe otro lugar icónico. Naranja Verde también posee un interesante antecedente histórico. Allí funcionó antiguamente un complejo de grabación. Si prestas atención al visitarlo, verás sus alfombras y revestimiento en sus paredes propios de un aislamiento sonoro profesional. Varias creaciones tuvieron lugar en este edificio, pero la más destacada es la grabación del videoclip de Yendo de la cama al living de Charly García. Qué buen tema. Actualmente, bueno, qué buen CD, ¿no? En el formato del Centro Cultural ofrece una abultada agenda de actividades. Si bien no cuenta con galerías ni un staff permanente, el Naranja Verde está en constante movimiento e intercambio. Propone que músicos, poetas y otros artistas se sientan invitados a compartir su arte y mezclarse con el público. Si estás pensando darle luz a alguna de tus creaciones, en Naranja Verde te están esperando. Mira qué bien. Y conclusión, desde centros con estructuras monumentales, espectáculos de índole internacional, a espacios gestionados familiarmente o entre amigos, dispersos por distintos barrios de la ciudad y cada uno con una impronta diferente. No obstante, en todos los centros culturales de Buenos Aires, la cultura local está viva y te invita a conocerla. Así que ya todos pueden ir viendo después de esta lista enorme y que estuvimos hablando tanto en los dos últimos programas acerca de qué nos puede ofrecer cada uno de los centros de esta ciudad, ¿no? De arte y cultura. Muy bien, y vamos a comenzar hoy, porque vamos a seguir en las próximas, con los centros culturales que dependen del programa cultural en barrio. Y por una cuestión de corazón, vamos a comenzar por ¿cuál? Por el Roberto Santoro. Centro Cultural Roberto Santoro de Villa Ortúzar. Digo de corazón porque yo tuve la posibilidad de trabajar ahí como coordinador en la parte de promoción cultural de este hermoso centro, que está aparte en una hermosa escuela que es para chicos Down, es la escuela que está en la calle Giribone 1961, y como en la mayoría de los centros culturales que dependen del programa cultural, la mayoría se desarrolla justamente en aquellas escuelas que le ofrecen el espacio en los turnos vespertinos para que aquellos que tienen la propuesta de un centro cultural puedan desarrollar las actividades. Generalmente vamos anticipando para que la gente sepa, ¿no? Porque en marzo son las inscripciones que se realizan para las actividades que luego desarrollan durante el año. Hablamos de Giribone 1961, estamos hablando del barrio de Villa Ortúzar. Así es. Giribone y Chorroarena, a medio metro de Álvarez Thomas, ¿no?
por ejemplo, este año que está terminando, porque seguramente deben estar preparando ya las muestras de fin de año, ¿no? Que se desarrollan generalmente a fines de noviembre, primera semana de diciembre. Tuvieron, entre otros talleres, los talleres de yoga y armonización corporal con cuencos, elongación, telar, tapiz, máscaras ornamentales, clown, taller literario, danza folclórica juvenil y adultos, danzas folclóricas, producción, canto afro para mujeres, danza afro, ensamble de voces, canto popular, charango y canto latino. Muy interesante, ¿eh? Sí, qué variado. Y variado estos de la época talleres. que vos estabas, ahora, ¿qué se incorporó? Han cambiado algunos nombres, ¿no? Algunos nombres que tienen que ver ya con ciertas especificaciones. Por ejemplo, canto afro para mujeres no estaba, ¿no? No. Sí, teníamos danza, teníamos... Danza árabe. Por supuesto, teníamos... Griega. Teníamos danzas griegas y bailes de salón, sí, que eran diferentes ritmos musicales. Bueno, taller literario, taller de artes visuales, había taller de guitarra, teatro, había teatro para chicos, adolescentes y adultos. Teníamos también magia, que lo daban matrimonio, muy lindo taller. Todos eran realmente muy lindos. Después teníamos también el de circo, el de circo que era muy interesante, y también de canto, ¿no? Por supuesto. Entre otros talleres, ¿no? De aquellos años. Eran más de 30, me acuerdo, ¿no? Bueno, acá nos dicen que generalmente los periodos de inscripción se realizan desde marzo hasta desde el 24, dice acá, claro, porque ya después el 27, este año comenzaban las clases, o sea que más o menos para estas épocas son que ustedes tienen que estar atentos para ir a inscribirse, ¿no? No solamente en este centro cultural, sino en todos los que dependen del centro cultural en barrio. Bueno, la semana que viene vamos a seguir con otros centros culturales. En el caso de Giribone, aquellos que quieran hablar por teléfono es 4552-1690. Repetimos, Centro Cultural Roberto Santoro, en homenaje al poeta tan emblemático de la década del 60, fundador de la revista Barrilete, y que integra la lista de 30.000 desaparecidos, lamentablemente. Bueno, y ahora vamos a ir al primer tema musical en nuestro espacio, Ricardo Héctor Reyes. En honor a nuestro querido compañero que nos acompañó desde el principio, que estuvo con nosotros en el espacio musical. Justamente al principio él estaba con toda la música de jazz y nos brindaba mucha buena música y muy buenas explicaciones acerca de los y aparte movimientos. Anécdotas. Ricardo traía cada anécdota que eran fantásticas, sí. ¿no? Decíamos, ¿dónde las sacas, Ricardo? Bueno, yo tengo mis espacios como para poder averiguar, entonces venía con historias realmente muy significativas, ¿no? De los músicos de jazz. Bueno, estamos con los 30 años de rock, que también era una de las pasiones de Ricardo, sobre todo cuando éramos adolescentes, ¿no? Sí. Estamos con los 30 años de rock y estamos con los Beatnik. Ya habíamos empezado con un tema la semana pasada, que fue una de las primeras bandas de rock en Argentina. Formada en 1965, se la considera una de las agrupaciones fundacionales del rock argentino. De hecho, bueno, como decíamos la semana pasada, hay ciertas controversias acerca de cuál es el primer tema. Algunos hablan de la balsa, el tema de los gatos, y acá en este lugar que habla sobre los Beatnik, ellos consideran que el 2 de julio de 1966, cuando los Beatnik graban el single Rebelde, single era un simple, ¿te acordás que se editaba cuando eran los long play, ¿no? Single o el disco... No, doble eran cuatro. Doble eran cuatro. El disco grande, digamos, el long play. Sí. Bueno, muchos consideran que a partir de este tema Rebelde que graban, se lo considera como el primer disco de autor de rock argentino. ¿Por qué decís 4 y no 2 en el doble? El doble eran 4 temas. Era un simple pero con 4. En cambio el simple común eran 2. Lo interesante de este grupo, que practicaba mucho como géneros de rock and roll y género beat, es la conformación, ¿no? de sus integrantes,
que fue variando a lo largo del tiempo, pero más o menos podemos hablar de Morris, guitarra y voz, Pajarito Saguri, guitarra y voz, Javier Martínez, batería, Jorge Navarro, teclados, y Antonio Pérez Esteves en bajo. Después vamos a comentar algo más sobre este grupo. Vamos a escucharlos entonces ahora en este tema de los Beatniks que se llama No finjas más. Adelante, Fabricio. Oye, no finjas más, no tienes que fingir, conmigo puedes ser tal como eres tú, no has entendido que a nadie engañarás. Oye, no finjas más, no tienes que fingir, conmigo puedes ser tal como eres tú, no has entendido que a nadie engañarás. Verás que así la vida cambiará, libre serás y vivirás en paz. No finjas más, no, no, no actúes más, no, no, vamos. Y nunca trates más copiar a los demás. Debes buscar la felicidad, eso te dará la felicidad. Verás que así la vida cambiará, libre serás y vivirás en paz. No fijas más, no, no, no actúes más, no. Oye, no fijas más, no tienes que fingir. Oye, no fijas más, no tienes que fingir. Artes visuales, vanguardias y colectivos artísticos. Buenas tardes a toda la audiencia de Generación Abierta en Radio. Y hoy vamos a recordar a Hannah Hodge, figura central para las primeras décadas del siglo XX en Europa, porque fue una de las más destacadas integrantes del movimiento dadaísta. Alguien que nació en 1889 en Alemania y muere en 1978. Ella fue fotógrafa, artista visual, integraba el movimiento Dada, que en cierto modo fue el movimiento que le permitió poder expresarse en el fotomontaje, y fue considerada pionera en esta técnica, porque era justamente una técnica poco usual para la época, pero que además propiciaba un arte de denuncia, ¿no? Y Hannah justamente se dedicó a esto, al arte de la denuncia, al arte del activismo, a pronunciarse por las cosas en las que ella creía. Ella se implicó activamente en el movimiento dadaísta, un movimiento que surgió en 1916 en el Cabaret Voltaire en Zúrich. Para contarles a nuestros oyentes, una característica fundamental del dadaísmo es la opción al concepto de razón instaurado por el positivismo. El dadaísmo se caracterizó por revelarse
en contra de las convenciones literarias, artísticas, y especialmente a burlarse un poco del artista burgués, ¿no? Y de su arte, ¿no? O sea, aparece con este patrón para mostrarse, con este patrón de obra y con este patrón conceptualmente con el que ellos se impondrían. Una de las grandes preocupaciones de este artista, de Hannah Hodge, se centró en la representación de lo que era para ese momento la nueva mujer, la mujer nueva, en la sociedad, en una sociedad de denuncia, en una sociedad machista, misógina. Ella fue la única mujer que participó en este movimiento, allá por su paso por el dadaísmo, casi fines de la década del 30, sufre la censura y la prohibición por el gobierno nazi, por lo que tuvo que irse de su país y empezó a exponer en el extranjero. A partir de los años 50, su trabajo se centra totalmente en los fotomontajes en color. Entre los temas que ella abordó para sus obras se encontraba el amor lésbico, la androginia, también la denuncia de todos estos mandatos que tenían que ver con esta nueva mujer, estos mandatos impulsados por el patriarcado. Bueno, Hannah realmente fue una artista reveladora para la época, ¿no? Alguien que supo trabajar muy bien su estética y que, bueno, se dedicó a estudiar profesionalmente, se dedicó a ser una activista y luchar por las causas que ella creía. Además, en su collage no solo utilizó recortes de papeles, de revistas que aparecían en la gráfica de aquel momento, sino también utilizó material que correspondería a lo textil. En su obra hay una transversalidad de material donde empieza a verse de a poco lo textil acompañando este fotomontaje, ¿no? Y esto es algo muy novedoso para la época, porque primero que el fotomontaje no era muy común para aquel momento, pero además que no era muy común, menos lo era poniéndolo en diálogo con el arte textil. Por eso a veces cuando queremos buscar un poco los orígenes de determinados géneros, bueno, acá aparece a principios del siglo XX, quizás también podemos encontrarlo antes, pero acá en este caso con Hannah Hodge tenemos tenemos el origen en el caso de sus collages, de esta mistura entre el papel y lo textil. Sus obras han sido siempre muy transgresora. Ella fue una artista muy transgresora y siempre han llamado muchísimo la atención. Tuvo que luchar mucho para estar dentro del movimiento dadaísta, porque era un movimiento neto de varones. Pero bueno, ella se impuso por su carácter, su forma de pensar, por su creencia en esta mujer nueva que se avisoraba para aquella época, por no entrar dentro de los cánones institucionalizados para la mujer
de aquella época, ¿no es cierto? Y bueno, y tuvo obras realmente, bueno, muy buenas, obras muy interesantes, como por ejemplo La novia, ¿no? Una obra que nos está marcando el temor al matrimonio, ¿no? El temor de lo que le esperaba a la mujer al momento de casarse. Y esta obra está expuesta con un rostro muy relevante de una novia, muy pequeña en su cuerpo, no en altura, pero sino con textura diminuta, con una cara muy prominente, un rostro muy prominente que era de un bebé y que miraba aterrada todo lo que le esperaba alrededor, ¿no? Bueno, Hannah luchó por sus ideales, fue una artista transgresora, vanguardista, no solo en su pensamiento, sino también en su obra, y por suerte tuvo la posibilidad de ser reconocida antes de morir. Fue una de las grandes artistas dadaístas, una de las grandes artistas del siglo XX. Con esto me despido, hasta la próxima semana. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Bueno, seguimos acá en Piso con Generación Abierta en Radio, luego de escuchar a Diana Gaspar, qué bueno la figura que nos trajo, ¿no? Esta artista tan emblemática, Hannah Höch, ¿no? Del grupo dadaísta, sí, ¿no? Realmente muy, muy valioso, como siempre. Bueno, de Rodrigo Cuesta. 1. Tu aliento huracanándome el pecho, un suspiro me agujerea el cuero hasta la tráquea y en el hueco. Pájaros muertos anidan un poema que pesa en las entrañas como piedra. La noche ofrece las esquinas afiladas por el roce de la luna y en la calle la felicidad por 15 pesos. No tengo ni un centavo y en mis bolsillos peces descamados y fétidos me devoran la mano cada vez que hurgo en mi entrepierna esperando encontrarte. Este poema pertenece al libro Pan de Noche, que editó Bajo la Luna Nueva de Rodrigo Cuesta en el año 1999. Rodrigo Cuesta nació en Tres Lomas, provincia de Buenos Aires, en 1974. Estos datos que tenemos son del libro, pueden haber cambiado, no hemos vuelto a tomar contacto con él. Acá nos dice que actualmente reside en Capital Federal y entre otras distinciones dice recibió el primer premio de la Fundación Argentina para la Poesía en el año 1997, primer premio Rotary Club, bienio 97-98 en poesía, primera mención, premio municipal de poesía Luis José de Tejeda, 1998, y el subsidio a la creación de la Fundación Antorchas, concurso 1998, de becas y subsidio para las artes, gracias al cual se ha llevado a cabo la presente edición. La edición es justamente este libro, que es el primero que publicó Rodrigo Cuesta, luego vinieron otros. La Fundación Antorchas, que cumplió un papel importante en aquellos años de difusión para los poetas y artistas en general. Seguimos con Rodrigo Cuesta. Venía mucho al Café Literario Antonio Oliverti cuando estábamos en Montserrat y acá al lado, cuando estaba acá al lado a los poetas, ¿no? Sí. Digo, acá al lado en Sarmiento y Montevideo. Poema 2. Este minuto lacerado, como la boca herida del pájaro muerto, arropado de moscas, aureado de cuervos, arrojado a la noche,
Tu cuerpo me nochea la mañana, hacerte en mi memoria es deshacerme, desandarme, desasirme, desairarme, que es como estar fuera de sí, de yo, que es decir te amo y saber que él te ama y que en cada palabra que digo me nombra tu fracaso. Este libro lleva unas palabras en la contratapa del gran poeta argentino de La Plata y traductor, ¿no?, platense, Horacio Castillo, que dice: el poema mordiéndose la cola, el yo en pugna con lo real, la experiencia destructiva del amor son los motivos que Rodrigo Cuesta ronda sucesiva y obstinadamente. Se vale para ello de un instrumento cortante, un bisturí, tanto por su precisión como por su facilidad para penetrar la carne del mundo. Cuesta mismo lo dice: arrinconamos al silencio en el blanco de una hoja y con una pluma afilada le hacemos sangrar una palabra. Es la única manera de enfrentar la conspiración de lo que vive, de afrontar el principio de incertidumbre, de alcanzar esa certeza que dice dignifica y se convierte en nuestro pan de noche. También la posibilidad, la oportunidad de evadir la existencia y por vía de la paradoja volver al origen en el centro exacto de la fuga. Qué palabras precisas, ¿no?, como siempre, de Horacio Castillo, sí, refiriéndose a otro poeta, ¿no? Hemos leído varios comentarios críticos de Horacio sobre otros pares y realmente siempre se ha caracterizado, ¿no?, por poner muy bien el ojo, ¿no?, acerca del libro que de pronto está comentando. Seguimos con otros poemas, son todos versos muy cortos pero muy profundos los de Rodrigo Cuesta en este primer libro, lo cual es un mérito doble porque el primer libro es siempre un libro muy complicado que algunos autores hasta tratan de eliminar, ¿no? Sí. Por lo cual Pan de Noche de Cuesta es altamente meritorio, ¿no? Leemos dos poemas más. Poema 9. La boca, dices, es un resto del alma, y la memoria una mujer que duerme debajo de tu lengua acechada por padres incestuosos. Nada habrá de sobrevivir esta presencia, me repites, y aún así me acerco en silencio hasta tu cuerpo y me arrojo a tu boca y amanezco mojado, enredado en tu sombra. Poema 10. Después oigo tu boca, siento cosquillas de aire en las pestañas, un parpadear del alma me despierta, y una vez más condenado a la vida, y es que es tan impreciso ser un hombre, ni siquiera el dolor nos pertenece. ¿Qué te parece la poética que has escuchado hasta ahora? Me parece realmente muy honda, muy profunda, con una sensibilidad muy especial, ¿no?, en cada uno de sus poemas. Sí, totalmente. Mucha profundidad, ¿no?, sí, y una gran capacidad para el poder de la síntesis, ¿no?, poder expresar cabalmente, digamos, sin ninguna palabra que esté de más. Eso es lo importante de una poética como la de Rodrigo Cuesta, ¿no?, nuestro poeta de hoy en Generación Abierta en Radio. Vamos a otro tema musical. Vamos a otro tema musical con los Picnic, que vamos a comentar al estilo de Ricardo Reyes. Aprovechamos para mandarle un cariño grande a su mamadora. Vamos a comentar también nosotros una anécdota que hemos descubierto sobre este grupo. Dice así, ¿no? Bueno, se conformaron como banda en los últimos días de 1965 en Villa Gesell, comenzando a tocar en el local Juan Sebastián Bar, propiedad de Mauricio Morris Viravén. Rebelde fue un tema que compusieron Morris y Pajarito Saguri en aquella primera época del naciente grupo. Para difundir el disco, el grupo programó una serie de acciones que para la época resultaron escandalosas y que incluían una serie de fotos semidesnudos en una fuente
que fueron publicadas luego en la portada de la revista sensacionalista Así. La edición, obviamente, como no puede ser de otra manera, fue censurada Lógico. por el gobierno militar del general Juan Carlos Onganía y los músicos fueron detenidos durante 3 días. De todos modos, el disco tuvo escaso éxito, alcanzando a vender solo 200 copias. Otro detalle fue que salieron a promocionar su canción Rebelde sobre un camión por las calles de Buenos Aires, hecho que quedó registrado en un video aficionado. Poco después, debido a la escasa repercusión, el grupo se disolvió, aunque de allí surgieron un año más tarde grupos fundacionales de rock argentino, como Manal y la Barra de Chocolate. Bueno, ¿no? Pero qué manera... Y en ese mismo año Morris comenzó también su carrera solista, sí. No digo, qué manera creativa de tratar de difundir un disco, ¿no? Totalmente. Lástima totalmente. que no tuvo, no sé si era bueno o malo, que no tuvo la repercusión que ellos pensaban. Fueron 3 días presos, que fue bastante, ¿no es cierto? Creo que no tiene que ver con el valor del disco, creo que tiene que ver con el hecho que fueron como los primeros, Claro. algunos de los primeros que comenzaron con este esta cambio. ruptura. Con este cambio musical en Claro. el ambiente, ¿no? Fíjate vos que luego algunos de ellos se incorporan a los otros grupos, Maná, la Barra de Chocolate y Morris, que Claro. hace una gran carrera solista, es decir que estamos en presencia Sí, de de grandes músicos que integraron la Barra de Chocolate, pero bueno, es como pagar el derecho de piso, digamos, ¿no? Y respecto a esto que decís, sí, por ejemplo, también Girondo, sí. cuando sacó el libro Espantapájaros, también Se había- lo difundió en sí. un modo, no así de esta forma, así a través de un desnudo, No, pero también... pero en la calle con un coche, un El megáfono, sí. ¿no? Y difundiendo la aparición y presentación de su libro. Así que bueno, vamos a escuchar ahora entonces a los Picnic en este tema que se llama Soldado. Adelante. Será la última guerra, vendrá la paz. Es un engaño absurdo para matar. Soldado, ya regresa, ven y no luches más. ¿No ves que en 2000 años no ha habido paz? Y si tú vas a la guerra, no vuelvas más, pues eres solo una máquina de matar. Mátalo sin temores, nadie te juzgará. Te ampara el uniforme, todo es legal. Si tú ganas la guerra, será fatal. Millones habrás matado y condenarás a gente que es inocente y nunca tuvo maldad, a vivir en un infierno de radioactividad. Soldado, ya regresa, ven y no luches más. ¿No ves que en 2000 años no ha habido paz? No, 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 no ha habido paz. No, 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 no ha habido paz. No, 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 no ha habido paz. No, 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 no ha habido paz. No, no. Los Picnic en este tema Soldado, y comentábamos, ¿no?, que todos estos letristas, la mayoría eran compositores, hacían sus propias canciones, ¿no?
Eran toda gente muy joven. Yo creo que no llegaban a los 20 años, por ejemplo, este grupo, los que lo integraban. Y vos fíjate con qué análisis no estaban, hacían referencia a la sociedad de aquellos momentos, ¿no es cierto? Sí. Por eso fueron tan importantes para nuestra generación, ¿no? Es como que pertenecían también como al movimiento del hipismo, ¿no? De amor, claro, de la paz, ¿no es cierto? Sí, sí, exacto. Bueno, tengo en mis manos el libro El Día de la Vida de Clara Fernández Moreno. Querida amiga. Sí, queridísima, del DOC, Ediciones del DOC. Esta es una reedición que se hizo en el año 2012 porque la primera impresión fue en el 81 porque fue Premio Municipal de Poesía Inédita bienio 80-81. Vamos a leer uno de sus poemas. Adelante. Y después hablamos un poco de quién es Clara Fernández Moreno. Siesta. El tiempo se desliza en el rectángulo del cuarto. Corta el espacio, lo divide en dos. Abajo está la mujer. Parece que durmiera, los ojos cubiertos por el pelo y las manos. Un coro se apodera de ella, un monótono cantar, sus ligeros gritos se pierden segundo a segundo. Tiempo detenido. A su lado, el primero de la tierra, desde muy lejos, en el fondo de la gran llanura. Se amontonan las hojas, las manos de la mujer salen de los ojos, el pelo de la cara oye claramente el canto, el coro dorado de esas horas, entonces se yergue y sale de él. Sale mojada como del agua y reconoce el deseo, una costa, uno de esos lugares que la tormenta arrasó, resquebrajando puentes y muelles, y el cielo y la lluvia, haciéndolos peligrosos, se desploman sobre ellos. Esta reedición es del año 2010. 2012. Exacto. Bien. Me acuerdo que cuando fue la reedición que coincidió con un cumpleaños, no sé si sean los 80 años de Clarita. Justamente lo regaló el 13 de agosto. Claro, estuvimos en la casa haciéndole una entrevista que está en YouTube, en Charlas con Poetas, que es una entrevista que nosotros hicimos a Clara Fernández Moreno. Que nació el 13 de agosto, por eso justo tengo de 1930. Quizás compré 82 porque el libro... Puede ser, sí. En Buenos Aires, barrio de Once, sus padres fueron Dalmira López Osornio y Baldomero Fernández Moreno, poetas. En su juventud, su casa familiar de la calle Chile fue el centro de tertulias literarias y artísticas, como la que dio origen al movimiento Poesía Buenos Aires. Allí se reunió junto a sus hermanos César y Manrique con los poetas Raúl Gustavo Aguirre, Nicolás Espiro, Jorge Enrique Móvile, Mario Trejo y Rodolfo Alonso, entre otros. En 1964 se casó en Venezuela con el escritor y publicista argentino Juan Antonio Vasco, con quien tuvo un poeta surrealista importante. Exacto. Vasco. Tuvieron 2 hijas, Clarita y Carmen. Residió en ese país hasta 1968. Fecha en que se regresó a la Argentina. Junto a Vasco compartió también activamente el grupo de poetas surrealistas argentinos. Licenciada en Letras, se desempeñó como periodista y docente, dictó talleres literarios y actuó como coordinadora del área cultural del Museo Ricardo Rojas, convocando a destacadas personalidades de la literatura. Algunas de sus obras incluyen el ensayo preliminar y selección de poemas de la antología 70 balcones y Ninguna flor, junto a Estela Sousa de Turcato, editorial Magisterio de Río La Plata en 1991. Con la misma autora realizó diversas colecciones sobre la vida de místicos, como Reflexiones de Antoni de Melo y Adventistas del Séptimo Día, editorial Lumen 1992. En colaboración con Marta Jiménez Pastor, escribió Caja de Sorpresas, libro de lectura para la escuela primaria, editorial El Ateneo 1995. Su libro El Día de la Día obtuvo el Premio Municipal de Poesía Inédita, como dijimos, y fue editado por Arturo Cuadrado
en 1984. En Botella, la editorial Botella al Mar. Bueno, decir de Clarita que fue una muy valiosa, es una muy valiosa poeta, con otros dos hermanos también importantes, ¿no? Nos referimos a César Fernández Moreno y a Manrique, y con este padre en una figura tan potente como Baldomero Fernández Moreno, ¿no? Con lo cual no impidió que sus hijos pudieran también desarrollarse como poetas, cosa que a veces no es posible, porque a veces la imagen de un padre muy fuerte inhibe, ¿no?, a los hijos. Pero acá en el caso de Clarita y sus hermanos, afortunadamente no fue así. También decir que sentimos un orgullo muy grande, ¿no?, los que hacemos en hora Antonio Aliberti, porque Clarita, junto con otros grandes poetas que ya están dentro de nuestra historia, ¿no?, de la literatura, ha sido una permanente habitué de nuestro ciclo hasta que estuvo bien de salud y venía todos los viernes, me acuerdo. Así es, un gusto siempre conversar con ella y estar en el café. Leo rápidamente, antes que termine el programa, un poema. Adelante. El tiempo. Quiero otra costumbre, una mudanza o tiempo para templar tus cuerdas en un punto. Antes de que te escribas, en la blanda médula de este cuerpo mío, con los brazos alzados, los pies sobre las costas y los astros del quemante verano, quiero cercarte y enlazarte, oh tiempo, entre suelo y cielo, para romper tu mimbreral de lanzas. Maravilloso. Bueno, Clarita, también nuestra poeta de hoy, junto con los demás. Rodrigo Cuesta. Bueno, le agradecemos a Fabricio Guerrero por todo su apoyo y colaboración en la parte técnica, y nos vamos hasta el próximo lunes. Recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias.